nos vamos. Okay. ¿Listo? Vamos a empezar. Entonces, bien, lo que toca ahora es prueba de hipótesis, comparar muestras relacionadas. A diferencia de lo que hicimos en la clase pasada, ¿sí? Era comparar muestras o grupos independientes. Cuando hablamos de grupos independientes, quiere decir que hay una variable categórica que forma, que agrupa, ¿sí? Para poder comparar una variable en dos grupos. ¿Correcto? Recuerden siempre, cuando comparamos hemoglobina entre el sexo masculino y femenino, comparamos el colesterol entre el sexo femenino y masculino. O comparamos, por ejemplo, a ver, peso, talla, cuando comparamos el peso, por ejemplo, entre dos grupos, un colegio público y un colegio privado, ¿cierto? Entonces, siempre cuando se va a comparar grupos, existe, digamos, una variable que es categórica. ¿Correcto? ¿Sí? Categórica. ¿Sí? Pero en esta oportunidad vamos a comparar muestras relacionadas. Las muestras relacionadas, las dos, ¿sí? Variables son numéricas. Porque representan, ¿qué cosa? Mediciones. Son medidas, observaciones justamente que se han hecho. ¿Ya? Entonces, cuando yo comparo, por ejemplo, dos muestras independientes, a ver, repasemos, ¿qué cosa hemos hecho al inicio? Hemos comparado una población contra un parámetro. ¿Qué prueba es esta? T para una. ¿Recuerdan ustedes? La hemoglobina, quiero comparar la hemoglobina de acá de Tacna, ¿no? Si los niños, el nivel de hemoglobina que tienen los niños menores de 5 años es diferente a un parámetro. ¿Cuál es? A el nivel de hemoglobina de la población, digamos, a nivel nacional. Para eso es de una muestra. Cuando comparamos dos grupos, quiere decir, este es un grupo y este es otro grupo, utilizamos la prueba de estudio para muestras independientes. ¿Correcto? Acá calculamos el promedio o media, y comparamos justamente estos valores que suben. Comparamos medias, pero entre dos grupos. ¿Sí? En este caso, cuando hablamos de muestras dependientes, ¿sí? Es el mismo grupo en diferentes momentos. Todos ustedes están acá, se les mide el nivel de conocimiento. ¿Sí? Luego de eso intervengo, les doy, digamos, una capacitación, les doy justamente un fortalecimiento de un ejercicio, algo así, lo desarrollamos y luego de eso lo hemos hecho ahora. Este es el pretest que ustedes tomaron al inicio, recuerden ustedes, prueba de entrada, y al finalizar mantendríamos pruebas. ¿Sí? Ustedes mismos, evaluados al inicio y al finalizar el curso. ¿Correcto? Cuando es así, se trata de la misma persona. Eso vendría a ser muestras dependientes, ¿sí? O T pareadas se le llama. La prueba que vamos a utilizar. ¿Correcto? Entonces, lo que quiero que se entienda justamente es eso: diferentes situaciones. Una población la comparamos con un parámetro, comparamos dos grupos y comparamos dos momentos de una persona. ¿Correcto? Entonces, a eso se refiere muestras relacionadas. Es la misma persona la que estamos midiendo dos o más veces. Entonces, rápidamente, la teoría de estudio para datos
emparejados, al igual, el requisito que debe tener es que esos datos presenten distribución normal. Si presentan distribución normal, en todo caso, vamos a utilizar la de estudio para datos emparejados, T pareada o T para muestras dependientes. Entonces, la prueba T para dos muestras relacionadas compara las medias de dos variables de un solo grupo. ¿Sí? Es la misma persona a la que se le mide dos veces. Calcula las diferencias entre los valores de las dos variables y contrasta si la media difiere de cero. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso si la media difiere de cero? Obvio. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, me pesa al iniciar justamente un programa para bajar de peso. Peso 85 kilos. ¿Correcto? Empiezo a realizar el ejercicio y las rutinas, la dieta respectiva, ¿sí? Y al mes me vuelven a pesar. Y peso 80 kilos. Lo primero que se hace, ¿sí?, es establecer la diferencia entre ambos. ¿Cuánto sería la diferencia? 85 al inicio, 80 ahora. ¿Cuál es la diferencia? 5. Si esa diferencia difiere de 0, quiere decir que sí ha habido variación. ¿Correcto? Que sí ha habido variación. ¿Sí? ¿Cuándo se da eso que me queda 0? Si al inicio pesaba 85, pasan 30 días y sigo pesando 85. 85 menos 85 me da 0. Hay igualdad, no hay diferencias. ¿Correcto? Pero cuando el resultado de esas diferencias es diferente de 0, quiere decir que hay diferencias. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. A ver, ¿cuándo hay diferencias? Cuando yo resto, ¿sí?, los dos promedios, ¿no?, y el resultado me da 0. Ahí, por ejemplo, no hay cambios, se mantiene. ¿Listo? Si yo al inicio en mi prueba pretest he sacado 8, luego de haber avanzado, por ejemplo, ya el curso, tomamos el post-test y me saco 8, ¿ha avanzado? ¿Ha cambiado mi situación? No. Eso es. La diferencia entre antes y después es 0, quiere decir que no ha habido variación. Cuando hay variación, he sacado 8 y ahora he sacado 15. ¿Cuál es la diferencia? 8 menos 15 son 7. 7 puntos incrementado. ¿Hay variación, sí o no? De eso se trata. Sí, entonces, cuando hay la prueba, lo que hace el programa justamente es establecer, ¿sí?, si esa diferencia es diferente a esta. Entonces se establece justamente que hay diferencia. Si es que no es diferente, se es igual, no varía nada. Lo que se ha implementado en el programa educativo, lo que te han hecho, no sirve. ¿Quedó? A eso se refiere este difiere de 0. Entonces, este diseño se aplica cuando los datos están apareados o emparejados, o sea, provienen de sujetos con variables medidas antes y después de un tratamiento, o de varios sujetos emparejados a partir de sus características similares en variables de control, o que se sea controlar de modo específico. En conclusión, es la misma persona medidas dos oportunidades. ¿Listo? Y no solo a una, sino a todos ustedes, estudiantes, a todos ustedes se les evalúa después. ¿Correcto? Sacamos justamente un promedio, ¿no?, de sus diferencias, hacemos la resta, y a ese promedio lo comparamos con 0. ¿Listo? Bien. Para realizar un contraste de hipótesis de muestras relacionadas se requieren al menos dos variables que representen valores para los dos miembros del par, por ejemplo, medidas pretest y post-test, antes y después, a la misma operación. ¿Listo? Entonces,
es importante porque más que nada esto sirve para medir evolución, ¿sí? Esto lo utilizan mucho, son medidas repetidas, se ve que son 2 nada más, pero cuando hay más de 2 son medidas repetidas. ¿Cuándo se utiliza eso? Por ejemplo, a los recién nacidos se les está evaluando justamente su peso. ¿Gana peso o no gana peso? ¿Gana peso o no gana peso? ¿Listo? Entonces van comparando justamente, ¿no? Al recién nacido, a los 15 días, a los 30 días, está ganando peso. Esa es evolución. ¿Listo? ¿Cuándo dicen que se estanca? Cuando no sube significativamente. ¿Sí? No se ha subido, digamos, gramos, pero eso no es significativo. No es significativo, o sea, debería haber subido más. ¿Correcto? Para que sea significativo. Bien. Entonces, ¿por qué necesita la prueba para tener muestras relacionadas? Siempre que realice una encuesta al mismo grupo o muestra en 2 momentos distintos. Por ejemplo, podría ser interesante saber si un programa de rehabilitación tiene un efecto positivo sobre la forma física. Como no puedes preguntar a todas las personas que van a la rehabilitación, utilizas una muestra aleatoria y luego puedes utilizar la prueba de PNT para muestras dependientes para inferir la población a partir de esa muestra. ¿Qué haces? Estás seleccionando, digamos, una muestra de todas las personas que están haciendo rehabilitación y esos resultados obtenidos en una muestra los puedes inferir, digamos, a toda la población que ha hecho rehabilitación. Eso ya es parte de la inferencia, ¿cierto? A ver, nada más para recordar, los descriptivos que obtenemos de una muestra, ¿sí?, son estadígrafos, ¿correcto? En base a ese estadígrafo, que es una media, por ejemplo, calculamos el intervalo de confianza. Entonces, cuando estamos hablando de intervalo de confianza, ¿de quién estamos hablando? ¿De la muestra o de la población? De la muestra o de la población. ¿Qué dice? Muestra. Todavía seguir con la duda. ¿Perdón? No te escucho. Eso está mejor. Estamos diciendo que si yo te doy, digamos, un promedio de una muestra y tú calculas el intervalo de confianza a través de su desviación estándar, como lo han hecho, ahí viene la interpretación. Ese intervalo de confianza es el peso ¿de quién? ¿De la muestra o de la población? El intervalo de confianza. Si hemos hablado que es inferencia, estamos hablando que vamos a inferir, ¿sí?, que el peso o lo que han visto, ¿no?, el intervalo de confianza justamente está entre este parámetro y este parámetro, la población. ¿Correcto? Para eso nosotros calculamos ya en una muestra algo pequeño y calculamos qué cosa, su media y su desviación estándar. En base a eso, ¿qué hacemos? Calculamos, como he dicho ustedes, el intervalo de confianza. ¿Y el intervalo de confianza para qué cosa sirve? Para medir justamente y extrapolar. Vamos a decir, lo que hemos visto acá, el promedio que hemos obtenido es para la muestra. Pero para la población está entre este parámetro y este parámetro con un 95% de confianza. Siempre se debe decir eso. Si no dicen eso, fríos. ¿Listo? Si no dicen eso, fríos. Vamos a terminar ese recuerdo para pasarles, digamos, ¿cómo se llama? La práctica calificada ya resuelta. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué son las muestras dependientes o variadas? En las muestras dependientes los valores medios están disponibles por pares. Los pares son el resultado de mediciones repetidas, ¿no?, a la misma persona, ¿no? Esto ocurre generalmente en estudios longitudinales con varios puntos de medición, ¿sí?, o en estudios de intervención y estudios experimentales antes y después. Antes y después. Su bloque de resina lo someten, digamos, a vino para ver si cambia de color o no cambia de color. Al inicio, miren, digamos, el color obtenido. Pasan 15 días, ya sumergida justamente en una solución ácida, qué sé yo, en vino, en Coca-Cola, como los experimentos que están haciendo sus compañeros. ¿Sí? ¿Y qué sucede? Que después de esa intervención vuelvan a tomar la medida justamente, ¿ya?, de color.
saben si ha variado el antes y el después. Si las medidas al momento de hacer la sustracción están en cero, quiere decir que no ha variado. Y eso es bueno. Pero si ha variado, quiere decir ha cambiado, ha variado, digamos, el color, entonces eso se debe justamente al efecto que se ha producido. ¿No? Entonces, eso se trata de diseños experimentales, siempre medir un antes y un después. Porque antes me representa cómo ha estado y el después los cambios que ha tenido. Si entre el antes y el después no hay variación en la misma, no ha habido ninguna modificación, digamos, de eso, de ese estado. ¿Correcto? ¿Ves? Igual, cuando se mide el grupo el peso, digamos, se mide el peso de un grupo digamos, de personas en dos momentos, para ver si se ha incrementado o no se ha incrementado. ¿Qué hace, por ejemplo, para medir la efectividad del programa Caliguar? No habría cambiado ya su Caliguar, no sé qué nombre le llaman. Al inicio los pesan en la cabeza, ¿cierto? Y les miden, digamos, tienen su índice más corporal. Dan el programa Caliguar durante los 3 primeros meses. La profesora dice, pésalos y tállalos nuevamente. Pesan y tallan. Sacan su índice más corporal nuevamente. ¿Qué hacen? Comparan esos dos índices más corporales. Antes, al inicio del programa y a los 3 meses del programa. ¿Sí? Y vamos a ver si es que ese peso, ¿sí?, se ha mantenido, el programa, digamos, está aquí ajustado. Si por lo peor, digamos, que ese peso ha disminuido, estamos mal. ¿Qué esperamos? Que haya ganado justamente índice masa corporal. ¿Cierto? Entonces, eso se demuestra. Para eso, justamente, es este tipo de medida. T pareada, es la misma persona, es el mismo niño. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la ventaja de una T de muestras relacionadas sobre una T de muestras independientes? No es posible utilizar arbitrariamente una prueba u otra. O sea, yo no puedo utilizar cualquiera de ellas de manera distinta. No puedo. Grupos independientes es para comparar una variable categórica, sea el sexo, ¿sí?, sea de repente diferentes colegios, ¿ya? Entonces, ¿qué opciones tenemos? Si nosotros realizamos un estudio en dos grupos distintos de participantes, a cada uno se les mide una sola vez. En este caso, estos, digamos, son estudios transversales y utilizamos, ¿no?, la T de muestras independientes. ¿Correcto? Pero si realizamos un grupo de participantes que se le mide dos veces a la misma persona, muy bien, entonces ahí utilizamos la T para muestras relacionadas. ¿Sí? Acá está. Cuando realizamos, ¿no?, el estudio de dos grupos distintos, un grupo y otro grupo. ¿Qué hacemos acá? Establecemos sus medias para este grupo, la media para este grupo y comparamos estos grupos. ¿Listo? Y acá, ¿qué hacemos? Lo que se hace generalmente es agarrar desde la primera medición, después de un tiempo, de la segunda medición, comparamos estas a través de sus diferencias, ¿sí?, y estas diferencias las sometemos a un contraste que son iguales o diferentes de cero. Para ver si ha habido variación o no. Entonces, acá directamente comparan estas medias. ¿No? Acá, la que se compara con cero, que es la media de las diferencias. ¿Listo? Bien. La principal ventaja de un diseño de medidas repetidas que luego utiliza la prueba de T para muestras pendientes es que se pueden eliminar las diferencias individuales entre los participantes. Eso es correcto. ¿Sí? Eso es correcto. O sea, estamos viendo a la misma persona. Dos oportunidades. En cambio, cuando estamos con otro grupo, son dos grupos que tienen características diferentes. Entonces, ¿cuál es más precisa? Digamos, es esta. ¿Listo? Esto significa que la probabilidad de detectar una diferencia estadísticamente significativa, si existe, es mayor con la prueba de muestra dependiente que con la prueba de muestras relacionadas.
La muestra, la prueba técnica, la muestra relacionada es la misma persona, por lo tanto, no varía justamente características en esa persona, viene a ser la misma. En cambio, cuando comparamos grupos, sí puede variar porque, obviamente, cada grupo tiene características diferentes. Entonces, ¿cuál es más fina? Acá lo dice. ¿Sí? La prueba de muestras depende. De eso se trata. Fíjense, cuando comparamos grupos independientes, y aquí está, ¿sí? Medimos por ejemplo en todo un grupo, una sola medición, pero acá hay dos: el grupo 1 y el grupo 2. El grupo 1 masculino, el grupo 2 femenino. ¿Correcto? ¿Qué cosa comparamos? Esto sacamos un promedio, y acá sacamos un promedio, y justamente vemos si son diferentes. A diferencia, ¿sí?, de esta, cuando comparamos, fíjense, medimos a esta persona, ¿sí?, pero en dos oportunidades. ¿Listo? En dos oportunidades. Medimos a la segunda, en dos oportunidades. Acá hay 10 personas medidas en dos oportunidades. ¿Cierto? Acá hay 10 personas, pero 5 pertenecen, digamos, a un grupo y 5 pertenecen a otro grupo. Por lo tanto, en el promedio que vamos a sacar estas 5 primeras, con el primer grupo, y otro promedio de estas 5 segundas, y otro promedio del segundo grupo, y estos promedios que vamos a comparar. A diferencia de esta, ¿qué hace? 60 menos 61, acá hay menos 1, acá está perdiendo. Acá 70 menos 71, acá está subiendo. 40, 38, acá está incrementando. Entonces, esto es importante, ¿cierto? Este menos 1, menos 2, depende del escenario, ¿correcto? Para ver si es positivo o negativo. ¿Listo? Acá por ejemplo, dice, antes de vacaciones pesaba 60, después de vacaciones pesa 61. Hay diferencia menos 1 respecto, digamos, al inicio. ¿Correcto? O sea, es positivo. Estás pesando, digamos, más, estás ganando peso. Y cuando, por ejemplo, en este caso, antes pesaba 41, después pesas 39, 41 y 19, hay 2 kilos. ¿Sí? 2 kilos que has disminuido respecto, digamos, al peso. ¿Correcto? Hay que considerar eso entonces. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿quieres comprobar si un nuevo fármaco aumenta el rendimiento de la memoria? Mide el rendimiento de memoria a 40 personas antes y a esas mismas después se toma el medicamento. En todo caso, ¿cuál sería la pregunta de investigación? ¿Existe diferencia significativa entre el valor medio de los grupos dependientes? En otras palabras, el nuevo fármaco ayuda a aumentar el rendimiento de la memoria. En el caso de la prueba que para muestras dependientes, las hipótesis serían la H nula, ¿sí?, y la que hay igualdad. El valor medio de los dos grupos dependientes es igual. Y la alternativa, los valores medios de los dos grupos dependientes son diferentes. Si no se confundan, grupos dependientes de la misma persona, medir en dos momentos, ¿correcto? Son diferentes. Por eso a mí me gusta utilizar, porque las pruebas estadísticas son grupos dependientes y grupos independientes. A mí me gusta utilizar más el término de grupos y comparar grupos, por ejemplo, y comparar momentos. Es decir, para momentos se trata de la misma persona. ¿Listo? Bien. Estos son ejemplos, ¿no?, de lo mismo. ¿Sí? Acá nuevamente, para poner énfasis, vean ustedes, cuando yo comparo justamente el promedio de este primer grupo y el promedio de este. Y acá cuando yo comparo, por ejemplo, comparo el antes con el después. 60 menos 61 es menos 1 y 40 menos 38 es 2. ¿Cierto? Bien. Bien. ¿En qué medida, digamos, este menos y más nos interesa? Este menos y más nos interesa, por ejemplo, de acuerdo a
contexto. ¿Sí? Si estamos, por ejemplo, en un programa para fortalecer justamente la nutrición a través del índice de masa corporal, obviamente interesa justamente que ese peso inicial, el peso segundo, sea incorporado, ¿cierto? Es en este caso. En este peso 60, bueno, peso 61, se incrementa, ¿cierto? Es lo que nos interesa, ¿no? A diferencia, digamos, si es que nosotros estamos en un programa para bajar de peso, antes estábamos pesando 40 y ahora estamos pesando 38. Hay diferencia de 2 que es disminuye. Entonces, el contexto interesa tenerlo claro. ¿Sí? ¿Qué nos interesa, digamos, en el primer ejemplo, en el primer caso de acá? Nos interesa justamente que la mayor parte de personas, digamos, hayan aumentado el índice de masa corporal. Su estado nutricional haya mejorado respecto al inicio. ¿Listo? Es igual. Un ejemplo, ¿sí? Se aplica un programa de lectura veloz. Vienen aquí a niños de quinto año de primaria, les aplican justamente lecturas y les explican cuántas palabras les. ¿Cierto? De repente el promedio es de 200 palabras por medio. Luego aplican el programa de lectura veloz y luego les hacen leer lo mismo. Y resulta que el promedio, digamos, de lectura ya cambió desde 230. El programa es efectivo, ¿cierto? Es efectivo, ¿cierto, el programa? Obviamente, pues han incrementado el número de palabras por minuto, de 200 a 230. Entonces, ese es el contexto. ¿Sí? Lo que hubiese sucedido, digamos, es que antes leían 200, después sigue leyendo 200. Y eso no ha variado. No hay ningún efecto, digamos, positivo de ello. ¿Listo? Bien, este es el ejemplo. El ejercicio es una serie de muestras independientes. Se examina que las vacaciones de verano tienen un efecto sobre la forma física de los estudiantes de estadística. ¿Tiene la vacación de verano algún efecto sobre la forma física de los estudiantes de estadística? Para ello se realiza una prueba de aptitud física, una vez antes y otra después de las vacaciones también de estudiantes de estadística. Acá está. H0, la diferencia de medias de los valores medios antes y después es 0. Las vacaciones semestrales no influyen en la forma física. Dado que dos resultados de la prueba parcial siempre de un mismo alumno, existe una dependencia entre dos muestras, por lo tanto se utiliza la prueba T para muestras dependientes. Más de lo mismo, ya saben ustedes, es inicial, pretest, post-test. Este es el esquema, ¿no? Cuando se utiliza, decimos que una muestra es dependiente porque es la misma persona. Repito nuevamente eso. ¿Correcto? Esto lo vamos a ver, digamos, en la práctica, en el SPSS, ¿no? Acá hay comparar medias y vamos a ver qué para muestras relacionadas. Este es para comparar el SPSS y esta es para comparar momentos. ¿Listo? Bien. La forma de ingresar es esta. ¿Sí? Acá están las mediciones, vamos incorporando variable 1, variable 2, o momento 1, momento 2, medición 1, medición 2. Es a la misma persona. Muy diferente cuando nosotros ingresábamos, recuerdan ustedes, ¿no? Los grupos. Colocábamos, digamos, en uno la variable y en factores colocábamos, digamos, la variable de agrupación del sexo y comparábamos. ¿Listo? ¿Qué sucede cuando no presenta distribución normal? O sea, el procedimiento es el mismo. Pero lo primero que tenemos que hacer es, digamos, encontrarse la normalidad. ¿Y a quién creen ustedes que sacamos normalidad? Habíamos dicho que cuando comparábamos muestras independientes, cada uno de los grupos debía presentar normalidad.
Si uno de los grupos no presenta normalidad, significa, digamos, que tenemos que utilizar una prueba no paramétrica. ¿Correcto? Y era la Goodman-Whitney, cuando comparábamos, ¿recuerdan ustedes? ¿Listo? Pero cuando comparamos momentos, ¿sí? ¿A quiénes sacamos normalidad? Si es la misma persona, no son grupos. Respuesta: la normalidad se saca a la variable que hemos obtenido, la variable diferencia. ¿Sí? Cuando nosotros estamos hablando de un antes y un después, siempre debemos de calcular la variable diferencia. Y a esa variable diferencia calculada, a esa es la que le sacamos la distribución normal. Si es que tiene, trabajamos con una muestra, con una prueba paramétrica. Si esa diferencia no presenta distribución normal, tenemos que trabajar con una prueba no paramétrica. ¿Listo? En resumen, la normalidad no se le saca ni a esta ni a esta, se le saca a esta. Si esta presenta distribución normal, trabajaremos con pruebas paramétricas. Si esta no presenta distribución normal, trabajamos con pruebas no paramétricas. ¿Correcto? Bien. Y para ello trabajamos justamente con el test o los rangos de glucosa, se llaman así. Entonces, hay dos alternativas, ¿sí? Trabajar con medidas repetidas, ¿ya? Si presentan distribución normal, trabajamos la T para medidas repetidas con T variada. Pero si no presentan distribución normal, trabajamos con el test de glucoso o rangos de glucosa. ¿Listo? Bien. Las hipótesis vienen a ser, digamos, las mismas. Este es unilateral, bilateral. Entonces nosotros trabajamos acá, obviamente ya trabajamos. Estas comparando acá las medianas. Ojo. Sabemos ya que todas las pruebas no paramétricas no trabajan con las medianas, trabajan con las medianas, porque ya sabemos. Si mis datos no presentan distribución normal, tengo que presentar las medianas y luego interportibles, que son las medidas representativas. Si presentan distribución normal, presentaré mis resultados a través de sus medias y sus evidencias. ¿Listo? Bien. Eso es todo. Vamos ahora a